Os concellos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, a excepción de Catoira, están a punto de revivir imaxes como estas. A partir deste venres, os hostaleiros poderán reabrir os seus negocios, pero farano de maneira gradual. Polo de agora, os locais poderán utilizar o 50% da capacidade das súas terrazas e deberán baixar as reis ás 6 da tarde. Unha medida que para moitos é insuficiente. Para levar un negocio, para manter gastos e demais, non che dá nin para cubrir. Así como abres a verja, estás perdendo cartos. No entiendo la eficacia de esta medida. ¿Por qué limitar al 50%? ¿Por qué no dejar toda la capacidad de la terraza? Dado que ya tenemos limitaciones de medida de seguridad, de espacio, que ne exija la medida de distancia de seguridad y ya está, pero no el 50%, que no tiene sentido. Os empresarios aseguran que reabrir con estas condicións non é rendible e lamentan que a Xunta de Galicia siga castigando a este sector. La hostelería seguirá siempre en la picota. Ormai pienso que la hostelería la tenemos ya estigmatizada como la causante de todos los males de esta sociedad, cuando todos sabemos que no es verdad, porque las pruebas las tenemos en la efectividad de la contagio que no están en la hostelería, pero seguimos ahí. Os hostaleiros tratan de sobrevivir a pesar das pedras que atopan no camiño, pero aseguran que non poderán facelo se non reciben máis axudas. La mayor parte de nuestros empleados están en ERTE. Cobran el 70% en un país en el que el sueldo base es minúsculo y a nosotros no nos compensa, no nos compensa por muchísimas razones, porque seguimos pagando los impuestos, alquileres y todo al mismo nivel que antes, pero ese tema no baja. Nos siguen cobrando absolutamente lo mismo. Por eso insisto una vez más en lo de las indemnizaciones, porque no nos llega. Y ahora, por ejemplo, nos dicen que debemos de guardar el 80% de las ayudas para pagar a Hacienda y para pagar impuestos y lo que haya de deuda, con lo cual no nos compensa. As indemnizacións son a única salvación para un dos sectores máis afectados por esta pandemia. Por iso, os hostaleiros volverán a saír mañá á rúa para trasladar esta demanda á Xunta. A manifestación arrancará dende aquí ás 11 da mañá e rematará na Praza de España.